Bien, nuevamente muy buenas noches. Este encuentro tiene como fin resolver inquietudes sobre SQL y el ejercicio práctico que debemos desarrollar en nuestra guía de actividades. Como es un encuentro sincrónico, la intención es que pues ustedes tengan la posibilidad de participar, por lo cual espero que tenga sus intervenciones muy activas en el desarrollo de nuestro ejercicio del día de hoy. Antes de iniciar, quisiera saber si tienen alguna inquietud sobre el desarrollo del ejercicio en sus primeros numerales, el desarrollo de la guía, perdón. Podemos resolver cualquier inquietud que tengan en este momento. ¿No? ¿No tienen ninguna inquietud? Bueno, voy a hacer solamente un repaso rápido de lo que deben hacer. Eh, ¿En qué consiste la actividad? Primero, en describir las sentencias de DL. Estas son las sentencias de creación. ¿Cuál sentencia han olvidado? El Create Database. Casi la gran mayoría han olvidado esa sentencia. Ejemplo asociado al problema formulado. Importante. Algunos de ustedes lo están haciendo, otros lo han olvidado y es el que antes de empezar este ejercicio, ustedes ya deben haber realizado los ajustes a su modelo de base de datos. Yo evidencio que no hay ajustes al modelo de base de datos porque en los aportes que han hecho hasta el momento están incluyendo aquí ejercicios en donde se evidencia el error en la creación de sus tablas. Entonces, por lo tanto, deben primero hacer los ajustes al modelo y luego sí hacen aquí el desarrollo de esta tabla. Recuerden entonces su sentencia Create Database y posterior a ello pues será la creación de las tablas, creación, borrado y el alter table que también la han tenido un poquito olvidada. Recuerden que el alter table no es solo alter table y ya, ¿no? El alter modifica la tabla, pero yo tengo varias posibilidades de modificación de mi tabla. ¿A qué hace referencia? Yo puedo modificar mi tabla adicionando columnas, ¿cierto? Esa es una forma. Borrando columnas es otra forma. Puedo renombrar una columna, es decir, por ejemplo, a mi columna empleado, perdón, de la entidad de empleados, a la columna le puse nombre empleado y solamente quiero que su denominación sea nombre. Entonces utilizo un alter table rename, ¿no? También puedo tener un modificar la columna, es decir, modifico el tipo de dato de mi columna. Puedo adicionar, creo que ya lo había mencionado, adicionar una nueva columna y puedo también borrar columnas. Es decir, que en esta primera tabla deben aparecer todos los alter table para que lo tengan presente. ¿Listo? Bien, en la tabla número 2 tenemos entonces el bloque de ML, que es el de manipulación de datos, y aquí pues deben aparecer el insert, update, em, delete y con el ejemplo asociado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre estas dos tablas? No, ninguna, profe. Listo, perfecto. Bien, luego ya me dice retome el problema y elabore las sentencias para la creación de la base de datos diseñada en la fase 2, de manera que cumpla con las necesidades de información para el problema formulado.
Y aquí pues también hay que tener en cuenta que deben hacer los ajustes a su diseño. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Por supuesto, no sobre el problema que se está trabajando en el curso, sino sobre un problema sencillito en donde ustedes vean cómo deben entregar su script de creación de la base de datos. Muchos de ustedes quizás ya hayan avanzado y tengan dudas sobre alguno de los aspectos, entonces pueden abrir su micrófono en caso de que necesiten tener alguna precisión sobre estas sentencias. Luego tenemos sentencias para ingresar datos y, por último, para hacer consultas. ¿Listo? Ese es la actividad completa que tenemos que desarrollar en esta fase. Y para este encuentro, entonces, vamos a trabajar con un ejercicio práctico. ¿Listo? Permítanme, ya les comparto el, el motor de base de datos. Listo. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señora. Listo, entonces yo tengo aquí un modelito muy sencillo de inscripción de materias. ¿Quién inscribe materias? Pues los alumnos, ¿cierto? Y en los alumnos tengo el ID, la identificación, el nombre y el correo. Aquí se identifica que la llave primaria es el ID del alumno. ¿Y qué inscribe el alumno? Pues inscribe cursos. Aquí tengo el ID del curso, el nombre y el número de créditos. ¿Listo? Y como es una relación de muchos a muchos, entonces genera una tercera entidad. Esta entidad yo la denominé inscripciones y en inscripciones lo que yo tengo es un ID de alumno, ¿cierto? Que es la relación con la tabla de alumnos y tengo un ID de curso que es la relación con cursos. ¿Listo? ¿Alguna inquietud sobre el ejercicio o lo tenemos claro? Claro, sí, señora. Listo. Bien, entonces vamos a empezar a crear nuestro script. Y acá, entonces vengo, bueno, ustedes ya saben, le dan aquí cliccito en crear el script y voy a crear mi script. ¿Cómo debe empezar este script? Entonces, debe empezar con autor. Aquí voy a poner mi nombre. Listo. Ok, ¿cuál es la primera sentencia que inicio? La que siempre han olvidado. Entonces, Créate database. sí, señor. Entonces acá puedo decir que creo la base de datos. Ay, Dios mío. La base de datos para iniciar ejercicio. Entonces la sentencia es create database y la voy a llamar mi base de datos inscripciones. ¿Listo? Punto y coma. Bien, una vez creada la base de datos, ¿qué tengo que hacer? Crea las tablas. Profe, una pregunta. No, Para las listas. no. Dime quién quiere hacer la pregunta. Que no. Alguien me dijo que tenía una Yo, pregunta. profe, sino que el día de hoy, yo, profe, Anderson. Anderson, ¿cómo estás? Profe, sino que, ¿qué le digo? Gracias a Dios, bien, sí, señora. Sino que, ¿qué le digo? Gracias a Dios ya llegó la energía donde yo estoy viviendo actualmente y hoy estuve mirando el SQL, Sí. pero no me aparece esta opción de dónde escribir el script. Ok, bueno, entonces te voy a explicar desde el comienzo. Me alegro que ya tengas luz. Tú debes estar aquí, ¿cierto? ¿O dónde estás? Señora, Cuando abres tu Workbench, ¿cómo así, profe? No le entendí. tú me dices que no sabes en dónde escribir, en dónde iniciar Dentro aquí a la tabla, me aparece esta tabla, la que usted muestra, pero acá en el lado izquierdo aquí. no me aparece la opción. ¿Qué opción no te aparece? Eh, Ahí es que no me aparecen estas opciones, me siguen apareciendo las otras cuando usted le da ejemplo. Es que ahí no entiendo la verdad porque a mí no me aparece esa parte.
Bueno, si no puedes entrar por File, y aquí en File le dices New Query Tab. Yo le doy acá y ahí te debe aparecer el query. ¿Sí? ¿Validas que tengas esa Qué opción? pena, profe, sino que se me fue el internet y ya volvió. Ok. Entonces, si estás acá, tú Ay, puedes decir ya, File. Estás ahí, ¿sí? Y solamente te aparece esta pestaña del diagrama. a ver. Sí, profe. No te aparece ninguna otra. Cuando le doy file me aparece eso. Te No, profe, aparece, cuando le doy file no. Me aparece solo lo que... te New aparece, model, include model, open recent. ok. Eso me aparece, profe. Y no tienes esta pestañita, la inicial. No, profe, no me deja iniciar así. Bueno, y si vas aquí a la casita, al home, ¿qué te aparece? En la casita. La página de inicio de Workbench. Ok, aquí debes tener una conexión. ¿Cierto? Debe aparecer un root y la IP. Conexión. Dice, sí, señorita, sí, me aparece. Ok, entonces tú le das clic ahí y te debe Listo. abrir esta ventana que yo tengo. Debe ser, Ahí me pide contraseña. A ok, ver, la ¿será esto? ingresas. Es que me abrió otro. Uy, Ah, pero ahora no me acepta la contraseña. bueno, ahí sí es de tu usuario. Profe, ¿y qué hago si no me acepta la contraseña? Si no te acepta la contraseña es porque perdiste la contraseña de tu usuario. Y en ese caso, la opción rápida que les doy es desinstalen todo y vuélvanlo a instalar y créenle el usuario y la contraseña. Ah, vale, profe. ¿Listo? Profe, me dice Canons Connect to Database Server. Uy, no te puedes conectar a la base de O datos. sea, no es error de contraseña. No es error de contraseña, es que tienes Ah, un ya. problema con tu servidor de base de datos. Entonces, si quieres, para que no tengamos tanto este espacio, si quieres, me escribes por Teams y miramos un espacio en el que tú y yo nos podamos reunir para revisar tu conexión al servidor de la base de datos. ¿Te parece? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, bien, listo. Entonces, continuemos acá el ejercicio. ¿Quién me dice cuál es la instrucción que debe ir luego de que yo he creado la base de datos? No es crear tablas. Ingresar a la base de datos. Ingresar a la base de datos. Muy bien. Es decir, yo creé una base de datos, pero yo debo decir, voy a trabajar con esa base de datos, ¿cierto? Entonces, Ever, dime cuál es la instrucción. ¿La conoces? No, profe, Select no. No, no El es el use, E que es consultas. el use Use. database. Sí, señor. Use y a quién voy a empezar a trabajar. A la que acabo de crear. ¿Listo? Entonces, con estas dos instrucciones, primero creo la base de datos y segundo, me ubico en la base de datos. Es muy importante porque si ustedes no se ubican en la base de datos, seguramente cuando corran sus scripts van a tener algunos inconvenientes, más aún como en este caso, En la si se, oficina. si se dan cuenta, yo tengo varias bases de datos, entonces mi motor no va a saber en qué o sobre cuál base de datos debo empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces es muy importante mi use. Bien, una vez que tengo el use,
ahora sí empiezo a crear nuestras tablas. ¿Cómo las creo? Créate. Créate, sí. Eh, pero teniendo en cuenta el modelo que ustedes han creado. ¿Listo? Tienen que basarse en él. Vamos a empezar con nuestras instrucciones. Entonces, recuerden los mensajes. Yo, entonces, aquí digo sentencias para crear las tablas de la base de datos. Listo. Profe, una disculpa, la Sí, de señor. la sentencia de crear de database no cuenta como una sentencia para los ejercicios, ¿cierto? ¿Para cuáles ejercicios? Los 15 ejercicios que tenemos que hacer. Ah, no, 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 no cuenta. No cuenta. Recuerden que ustedes deben hacer una sola base de datos por equipo, ¿no? Entonces, esta primera instrucción la deben incluir todos, ¿no? Para que su base de datos se denomine de la misma manera. ¿Listo? Bien, continuemos. Entonces, ahora sí voy a crear alumnos. Create table, alumnos, e inicio entonces con mis sentencias. ¿Cuáles son esas sentencias? Entonces debo completar. Y aquí tengo un ID de alumnos, pero no equivocarme. Y este ID lo he declarado de tipo entero. Y aquí le voy a decir que va a ser not null. Necesito ese ID de alumno. Voy a hacer esto rápido porque si no terminamos hoy. Varchar de 40. Esto también lo necesito, not null. Nombre, ¿qué más le coloqué yo acá? Ah, una Profe, ahí identificación no y un importan las correo. mayúsculas y las minúsculas. Sí importan, sí importan. Gracias por tu pregunta. Esta era una apreciación que quería que tuvieran. Sí importan. ¿Por qué? De pronto alguien me dice, no, profe, pero yo lo hice en MySQL y en MySQL no genera sensibilidad, no me genera inconveniente. Pero en otros motores de base de datos sí genera inconvenientes. La intención es que trabajemos con SQL estándar. Adicional a eso, bueno, les adelanto un poquito. Nosotros en la siguiente actividad, fase 4, debemos hacer la instalación de otro servidor de base de datos. Entonces, la intención es que con este SQL que ustedes crean, lo puedan traer y correrlo en ese motor de base de datos. ¿Listo? Entonces, sí debemos tener en cuenta que si en mi modelo yo he escrito mis atributos con mayúsculas, minúsculas, como las hayan definido, la intención es que también aquí ustedes creen sus atributos de la misma manera. ¿Listo? Gracias por tu apreciación. Y entonces acá yo digo que tengo el nombre, tengo acá, me dice identificación y No, correo. no null, ahí sí no afecta. No, no porque las que te aparecen en azul, significa que son palabras reservadas. ¿Bien? No tiene ningún inconveniente. Correo varchar, aquí de 40. Este Profe, no, una preguntita. sí, señor. Dime. ¿El orden de las sentencias en el momento de hacer la SQL interfiere con respecto al diseño de las tablas? No, señor. No tiene ninguna relevancia. Pero si uno quisiera, por ejemplo, a partir del código SQL, convertirlo al diseño de las tablas, eh, ¿cómo hace el programa para saber cuáles son las conexiones, relaciones entre ellos? Las conexiones. Ok, ok, ok. Cuando tú me estás hablando, cuando estás aquí, y tú vas a exportarlo al SQL, ¿sí? ¿O a qué estás haciendo referencia? O sea, pasando de código, pasarlo a convertirlo así a la imagen como lo estamos viendo en tablas.
Ah, ok. No, él te lo hace como tú lo hayas definido acá. Ese Por sí eso, pero no. ¿cómo reconoce las conexiones, las relaciones, mejor dicho? ¿Cómo las reconoce? Porque tú hayas definido el nombre. O sea, a mí qué me interesa, los campos. El orden de los campos no interesa. O sea, yo puedo haberlo colocado en la mitad y no importa. Es como cuando tienes un Excel y a las columnas les das una denominación. Entonces, aquí hace la representación y la identificación por la denominación. No sé si con eso respondí tu pregunta. ¿Sí? ¿No? No, es que ¿O es no la entiendo? con respecto, por ejemplo, a esta tabla que se llama alumnos, la otra tabla es la conexión entre muchos a muchos y la otra tabla es la conexión de clase, creo que es. O sea, ¿cómo hace el programa por medio del código para saber la conexión entre las tablas, las relaciones, perdón? Ah, porque tú estás definiéndola como primary key. Él toma la primary key y hace la definición de los atributos de la tabla con la que tiene que establecer esa relación de unos a muchos o de muchos a muchos. O sea que la llave foránea de la tabla de inscripciones es la que define la relación entre esas tres tablas. Exactamente, sí, señor. Sí, Ya recuerda entendí ahora sí. que tú tienes, esta es la llave primaria y esta es la llave primaria. Sí, voy a crear acá una cualquiera, una tabla, no importa su denominación, pero acá yo le voy a dar, listo, y esta es mi primary key. Y acá le voy a decir, ay, no quedó con primary key, espera, listo, no, ahí está molesta. Entonces, yo quiero tener una relación con cursos de muchos, de uno a muchos. ¿Qué sucedería? Entonces, yo la tengo acá y si me la llevo acá, vemos un poquito más aquí, él me trae inmediatamente la llave primaria de esta tabla. ¿Mm? Si yo la hago invertida, pues me la va a traer acá. Y cuando crea esta tabla, es como si estuviera creando primero de uno a muchos, ¿m? Y luego de uno a muchos. Entonces, lo que hace es exactamente lo mismo que acabo de realizar, que es al generar la relación, él trae la llave primaria como llave foránea a la tabla con la que tiene relación. Con eso sí respondí la pregunta. Sí, profe. Sí, o sea, más que con respecto a las tablas visuales, es con respecto al código, cómo hacer las Es. relaciones. Sí, sí. Ok, listo. Ya los miramos. ¿Listo? Porque sí, aprendimos a hacer el diagrama y todos me están exportando el SQL, entonces son felices exportando a SQL, pero la pregunta que tú acabas de hacer es muy importante y es la base de todos los que trabajen ¿con qué? Con gestores de bases de datos. Necesito saber exactamente el SQL, cómo funciona, cómo opera y cómo hace para establecer esas relaciones que tú me estabas mencionando. ¿Listo? Entonces, continuamos acá. ¿Les parece? Bien, entonces vengo acá y creo la llave primaria le estoy diciendo acá que voy a crear mi llave primaria. ¿Listo? Bien. Ok. Ya creé alumnos, voy a crear. ¿Hay alguna pregunta sobre esta sentencia? Profe, una ¿No? pregunta, No, pues señor. Dime. El que. combate, digamos, llegado el caso que se me llegue a pasar colocar una coma, ¿eso influye mucho? Sí, señor, te está generando error. Y Ya te muestro. ahí lo Dime. muestra. Gracias. Sí, aquí muestra el error, por ejemplo. Elimino este. Mira, acá te está diciendo que tienes un error. Esto puede ser un error sobre la línea o un error en la línea anterior. Si yo coloco la coma, me elimina la línea. Ya vamos a ejecutar el código, porque creo que no me han ejecutado códigos y necesitamos validarlo. Bueno,
Cursos. Permítanme, yo escribo esto rápido. ID de curso, nombre, num créditos. Y de alumnos no hay que dar autoincrementable. ID de alumno, puedes dejarlo incrementable, puedes dejarlo no incrementable. Eso depende de la política que hayas definido en tu base de datos. Aquí lo dejé así solamente para que se den cuenta que no necesariamente la identificación de la persona va a ser la llave primaria, puede ser un ID numérico y esto es importantísimo porque esto me lo han preguntado o me han hecho observaciones o me han entregado aportes diciendo que la llave primaria es el nombre del alumno o el nombre del empleado o la descripción del turno, etcétera, etcétera. Cuando ustedes definen un ID por prácticas, buenas prácticas de diseño, esas buenas prácticas establecen como regla que la llave primaria siempre sea de orden numérico. ¿Por qué? Porque cuando tú indexas la base de datos, eso significa ordenarla a través de cadenas de caracteres. Es muy difícil, el motor de base de datos va a sufrir y por ende, digamos que la funcionalidad no va a ser la mejor. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta. Esto también es not null y num créditos de tipo entero. También not null. Listo. Y acá tengo que definir un primary key que va a ser ID. Listo. Cierro y punto com. Bien. Ok. Entonces, ya he creado mis sentencias de DL. Y acá voy a correr esas sentencias. Si ven acá, el resultado, ay, es que este mouse me está molestando. Aquí me ha creado la base de datos. Me creó la base de datos de inscripciones, la abrió, digamos que la habilitó y me creó alumnos y me creó cursos. Si yo aquí actualizo, aquí me aparece la base de datos de inscripciones y miro las tablas con las columnas que han sido creadas. ¿Listo? Bien. Hasta aquí, si ustedes tienen la ejecución, van bien y tienen su ejercicio correcto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que le No, podemos señora. agregar atributos que no le hayamos puesto en el diagrama anterior. Sí, sí, le pueden adicionar atributos. De hecho, lo recomiendo porque si no, sus consultas van a quedar muy limitadas y no van a tener oportunidad de tener diferentes elementos dentro de sus consultas y por tanto, si son 15 consultas, la intención no. Voy a evaluar que no sean la misma consulta, ¿no? Es muy Ajá. importante eso. Y por ejemplo, en el tipo, Deben por ser ejemplo, ahí 15 consultas diferentes. Perdóname un segundo. Es que no veo quién me está hablando. Ever, profe. Ever, ¿cómo estás? Ever, Eh, dime. profe, y por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, cuando queremos crear empleado y queremos darle identificación y le queremos poner, por ejemplo, que sea único, o sea, darle el atributo único y todo lo Sí, podemos hacer, ¿sí? No tiene nada todo, que... Ah, ok, todo lo listo. puedes hacer. No hay ningún inconveniente. Ujú. Vale. Listo. Digamos que aquí el ejercicio que estoy haciendo es un ejercicio supremamente sencillo, básico, para dar la oportunidad a resolver inquietudes sobre cómo crean sus scripts. Pero la intención también es que ustedes, desde su autonomía en el aprendizaje, enriquezcan este script para que entiendan, fortalezcan y pues también eh, tengan la posibilidad de mejorar mucho más en el manejo de las bases de datos. ¿Listo? Bien, entonces aquí viene inscripción, que como vemos en mi diagrama,
Lo único que tiene él es la llave primaria de las dos tablas con las que se relaciona. Entonces vamos a crear y a despejar dudas precisamente sobre esta tabla. Entonces, ¿cómo creo, cómo hago para definir y establecer esta relación? ¿Quién me ayuda? Me ayuden tanto. Foreign key. ¿Y qué le digo acá? La primera llave primaria que tenemos ahí, que es ID alumno. Bueno, sí y no. Aquí les voy a hacer una modificación. Yo le voy a decir, le voy a poner así, le voy a hacer así y voy a hacer esto. Ajá. Esta es la denominación que voy a colocar como atributo para esta entidad. Y le voy a decir que está referenciado ¿a quién? A la primary key de ID alumno. Entonces, aquí será alumnos. Ay, Dios mío, alumnos. Punto. ID ¿A esto alumno. está bien? ¿Sí? ¿O no? Punto y Díganme coma. No, por profe. me está marcando un error. ¿Sí lo ven acá? Esperen, bajo aquí un poquito. ¿Cuál es el error? Rápido, porque estamos cortos. No es punto. El punto debe ser arriba del piso, ¿no? Ujú. Ok, listo. Ok. Pero me sigue marcando error. ¿Qué será? El ID que está en mayúscula, mi profe, el primero. No, ¿No? no, ese no es el error. Punto y coma al final. Punto y coma al final. ¿Sí? No. ¿Qué me falta? Me falta cerrar la sentencia. Listo. Ay, perdón. Listo. Bueno, voy a hacer la segunda y ya les explico algo. Frame key. En la segunda voy a colocar la ID de cursos. Así. Y voy a hacer referencia a, le colocamos cursos y ID de cursos. Listo. Coloquemos acá una comita y ahora sí. Listo. ¿Qué sucede acá? Para que lo entendamos todos. Aquí estamos diciendo, esta es la llave primaria de la tabla alumno, ¿cierto? Eso claro para todos. ¿O tienen alguna pregunta? No, está bien. Listo. Entonces aquí lo que yo le estoy diciendo es que para esta tabla, esa llave primaria a la que se está haciendo referencia, en esta tabla la voy a definir o la voy a entender bajo este nombre. ID alumnos. Ay. ¿Listo? Y la voy a trabajar bajo el mismo tipo que se ha definido dentro de la tabla alumnos, es decir, entero. ¿Ok? Entonces, des en cuenta que esto se está convirtiendo en un atributo de esta tabla, pero que hace referencia al el ID de la llave primaria de alumnos. ¿Sí me hice entender? Es ¿O decir, tienen? profe, que de cierta manera, al hacer la referencia, eh, hay que de cierta manera crear un atributo que se vuelve como el atributo de la tabla producto de muchos a muchos. Sí, señora, exactamente. Ok. Lo que hace es crear un atributo de esa tabla que tiene las dos relaciones. ¿Sí? Entonces igual no sucede con cursos.
de tipo entero, sí. ¿Listo? Una pregunta, profe. Dime. Ese atributo que se crea debe ser muy similar a la llave primaria del resto de las tablas, de la tabla de alumnos, en un ejemplo. Debe ser O igual, no similar. Imagínate que esto se convierte en un alias, ¿sí? Algunos pueden decir, ah, no, mira, yo también puedo hacer esto. Para no pregunto porque complicarme, acá utilizó mayúsculas y un guión y y la otra estaba diferente, por eso pregunté. ok. Entonces, mira, aquí la hice diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alias con el que voy a trabajar en esta tabla es ID, guión al piso, alumnos. Pero en esta se me ocurrió que va a ser el mismo nombre y no pasa nada, es el mismo nombre. Entonces, la intención de esto es mostrarles a ustedes que yo lo puedo hacer, bien sea con el mismo nombre, pero al final termina siendo un alias, o puede ser con un nombre diferente que va a representar el alias de esta primary key que corresponde a la tabla alumnos. ¿Claro? Señora, Listo. Entonces vamos a correrla. Démonos cuenta que aquí hasta ahora se ha creado alumnos y cursos y voy a tener entonces ahora la ejecución de mi sentencia y ya me aparece la descripción. ¿Y qué columnas tiene? ID alumno y ID curso. ¿Listo? Profe, una preguntita con respecto a la definición del nombre de la foreign key de curso. No tiene nada que ver que ambos tengan el mismo nombre con la primary key. No pasa nada. Tú puedes tener la misma denominación y no pasa nada. ¿Qué se recomienda? Que no tenga la misma denominación para que tengas claro en qué momento estás hablando del atributo de esa entidad y en qué momento estás hablando de la llave primaria de la entidad con la cual estás haciendo referencia. Profe, ahí la Vale, coma perfecto. no influye en nada, porque su merced no la puso. Recuerda que el último atributo no tiene coma. Mira, Ah, ok. mira Gracias. acá y mira acá, no tiene coma. o sea que es recomendable que sí se haga una mínima diferencia y así tú distingas a qué Sí, atributo, de qué tabla se refiere. Por ejemplo, ahí que usted puso las mayúsculas y puso un guión bajo, usted ya sabe que eso hace parte de descripción, aunque exactamente. diga lo mismo. Ok. Sí, señora. Así es. Listo. Profe, ¿Claro? ¿Se han Una, aclarado cosas? Dime. una consulta. En el momento de ejecución, vi que primero ejecutaste una y bueno, rompió ahí donde, bueno, donde rompía por el punto y coma, ¿no? Para darnos el ejemplo. Sí. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo a ejecutar ese script? ¿Se vuelve a crear otra base de datos? No te va a generar un O, error. Mira, ah, espérate, amplío acá los resultados y si quieres, yo ejecuto acá. Y aquí te va a decir error. La tabla cursos ya existe. Profe, ¿no le puede colocar la condición si no existe para que no Sí, bote el señor. error o siempre? Sí, señor. El not exist, claro que sí. If not exist, para que no te Ok. genere ese error. Y entonces, en ese caso, ¿por qué no me gusta que hagan eso? Porque imagínense por un momento que ustedes ya tienen datos en la tabla alumnos. En el momento que ustedes la corran con la sentencia, con la condicional de que si no existe, que si existe, la ejecute y si no la existe, entonces no la ejecute. Ahí ustedes empiezan a tener inconvenientes porque puede generarla nuevamente y van a perder la información. Por eso yo tengo cuidado con algunas sentencias en el comienzo, pero es válido. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, vamos entonces con la sentencia que casi todos me han olvidado, el live table. Bueno, el alter table lo que hace es modificar elementos dentro de mi tabla una vez que ha sido creado. Entonces, por ejemplo,
normal, que es adicionar una tabla, perdón, adicionar un campo, pero acá me falta, a ver, incluyámosla en alumnos. Entonces voy a modificar la tabla alumnos y le voy a adicionar un campo que tiene nombre, dirección, coloquémosle dirección. Aquí le defino igual el tipo de datos de 40. Y si ustedes quieren que tenga siempre valores, pueden colocarle not null o bueno, lo que ustedes deseen. ¿Listo? O, por ejemplo, yo también puedo, quizás creé mi tabla, bueno, acá no ya la creé, pero olvidé definirle el primary key. Entonces, para definir el primary key, una vez que la he ejecutado, la he creado, entonces utilizo también el alter table. ¿Listo? Entonces, voy a correr esta. Miremos acá el resultado. Me dice alter table, adicionar dirección y me dice que lo hizo perfectamente. Actualizamos aquí y alumnos ya tiene dirección. ¿Listo? Bien. Hagamos el ejercicio de borrado. Borremos entonces bien esta. Alumnos. Y entonces acá lo que yo le digo es drop de dirección. ¿Listo? Y acá, entonces, al ejecutarla, miremos la salida. Y aquí me dice el drop de dirección. Efectivamente, la afectó. Actualizo acá. Y ya no tengo el campo dirección. ¿Listo? Eso sería para añadir o eliminar atributos de una tabla. Sí, señor. Ahora, bueno, es que no tengo muchos atributos. Digamos que identificación. Me dicen, no, es que mira, la identificación de mis alumnos aquí no es solo numérica, sino alfanumérica. Entonces también puedo modificar alumnos. Y acá, entonces, la sentencia es by. ¿Y a quién voy a modificar? ¿Cuál fue la que dije? Identificación. Identificación. Y ahora va a ser un varchar de 40. Por ejemplo, no, 40 es mucho. De 20. Listo. Entonces aquí yo ejecuto, miro mi salida, me dice que lo modifico. Y vamos a ver que ya identificación no es de tipo entero, sino varchar. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Profe, ahí esto, ahí por ejemplo, en Modify, todo eso va en la Perdóname, es que no te escucho muy bien. En Modify. esto que si se puede minúscula. O, Sí, esto no tiene ningún problema. Modify. No hay ningún inconveniente. listo, profe, muchas gracias. Ujú. En el Listo. momento de modificar un atributo, este se actualiza directamente en la base de datos, más no en el código, ¿cierto? No entendí esto. Acá en el código sí. No te entendí la pregunta, discúlpame. En la tabla, o sea, en el código de la tabla alumnos Sí, no se modificó la identificación a varchar. no. Sí, Ah, en la tabla alumnos, cuando tú la creaste, la identificación la creaste entero, ¿cierto? Eso significa que los datos que van en ese campo son únicamente enteros. Al ejecutar esta instrucción, tú estás diciendo que identificación dejó de ser entero y se convirtió en varchar. O sea que ya aquí
lo que acepta no solo son numéricos, sino también alfanuméricos. Pero solo se refleja ahí en la parte de información, arriba en el código no. Cuando ustedes Es dicen que, código, ¿a qué se refieren? Me es que pierdo. yo, profe, es que creo Pues que en la la tabla pregunta de es, arriba, en el atributo como tal. O sea, usted sabe que al usted crear la tabla, ahí arriba aparece un varchar y lo que queríamos, creo que mi compañero también tenía tiene la misma duda que yo, y era que queríamos saber si se modifica ahí arriba donde está creado el atributo de la tabla de alumnos. Es que esto es el pasado, ahora este es el presente. ¿Esto qué significa? Antes creaste identificación como entero, pero ahora, luego de ejecutar este código, tu identificación es de tipo varchar. Y en la base de datos, entonces tienes, permítanme que no recuerdo, alumno. Entonces, alumno, ID de alumno es entero, el nombre es varchar, el correo es varchar, la identificación es varchar. ¿Sí? ¿Con eso claros? Recuerden que esto es código secuencial. La creaste primero así y ahora al alterar la tabla queda con este tipo de dato. Sí, profe, hasta ahí entiendo. Lo que quisiera saber es dónde lo reflejo, o sea, dónde se refleja. Solo en lo que acabo de escribir. Se refleja en tu base de datos. Es que estás creando tu base de datos. ¿Y esto qué significa? Significa que, por ejemplo, en un insert, en tu alumnos, entonces acá tenemos, ay, rápido, idea de alumno, nombre, ¿cierto? Y digamos que identificación. Valores, ¿qué valores voy a insertar? Sí, por aquí. Entonces, lo primero que inserto es el ID del alumno, le voy a poner 1, 2, 3. El nombre del alumno, Juanito Pérez. Y la identificación. Entonces, él tiene como identificación AAZZ. ¿Listo? Y punto y coma. Vamos a insertar estos datos. Y aquí miramos en la salida. Y me dice insert alumnos. Listo, lo insertó correctamente. ¿Sí? Sí, por el contrario. Nosotros que tenemos en alumno entero. Bueno, por ejemplo, voy a repetir esta un momentito. Voy a hacer acá. Y digo que alumnos, aquí le voy a incluir un alfa. Démosle aquí a María Ordóñez. Y dejémoslo así. Entonces, ¿qué sucede? Acá. Bien, miremos a ver qué pasa al ejecutar. Ustedes vienen acá y les va a mostrar un error. Se truncó en la columna ID alumno. ¿Qué significa? Es un tipo de dato que no corresponde a la definición dentro de la tabla. En la tabla me está pidiendo un entero y aquí estoy tratando de insertar un varchar o un alfanumérico. ¿Esto qué significa? Entonces, recordando, inicialmente yo creé mi tabla con identificación de tipo entero, pero al modificarla quedó de tipo varchar.
¿Sí es claro? Sí, sí nos estamos comunicando de forma correcta. Señora, Pero no debió dar error en la primera, ¿Por qué? ¿En esta? porque sí, pues ahí él está dando que el ID alumno es entero, pero en la segunda sí lo puso alfanumérico, entonces. Sí, me generó error acá. Pero recuerda que en alumno el ID es entero, el que modificamos es la identificación. Ah, sí, 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 perdón, perdón, perdón. Pensé que ¿Sí? era ID alumno. Listo. Miremos entonces que efectivamente hayan quedado los datos, el asterisco from alumnos. Miremos y ejecutamos. Veamos acá. Y aquí ya tengo entonces los datos que he insertado. ¿Listo? ¿Claro? Ahora sí entendimos el tema de la modificación, del alter, perdón, de la modificación, del alter table. Sí, señora. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Sí, profe, o Dime. sea, las tres sentencias del punto número 6 podrían ser la creación de las tablas como tal, o tienen que ser las sentencias de alter table, insert into. Espérame que estoy viendo la guía porque me dices el punto. Elabora las sentencias para ingresar. Ingresar. Mínimo 3 registros en cada una de las tablas. Es decir, insert. El número 5, elabore las sentencias para la creación de la base de datos diseñada. Es decir, el número 5 sería todo esto. Y incluyendo el alter. ¿Mm? Y el número 6 es la inserción de datos. ¿Con eso respondí tu pregunta? Sí, señor. O Ok, sea perfecto. que en el punto Sí. 5 es la creación de 15 secuencias, ¿cierto? Son las 15 de los 5 estudiantes. En En ese es el... el punto 5 es que tú tengas, ay, digamos que este es tu modelo. Perdón, es que digamos que este es tu modelo, ¿cierto? Y son las sentencias de la creación de este modelo completo. Ese es el 5, que dice, espérate, lo leo. Elabore las sentencias para la creación de la base de datos diseñada en la fase 2, de manera que cumpla con las necesidades de información para el problema formulado. Es decir, tu create database, tus create table y tus alter table completas para la definición del modelo que tienes tú. ¿Claro? Sí, señora. Listo. En ese caso, si estamos trabajando en grupo, ¿qué sucede? El grupo define cuál es el modelo que han seleccionado y aparece una sola base de datos. Ojo, una sola base de datos. Ese es el punto 5. Y tienen entonces su Create Database, su Create Table y sus Alter Table. No me olviden los Alter Table. Y en el punto número 6, que dice elabore las sentencias para ingresar mínimo 3 registros. Eso significa que cada uno de los integrantes del grupo tiene un insert into table. Y ahí sí me aparecen las 15 sentencias. Entonces, cada uno elabora 3 para insertar, por ejemplo, en alumnos, otro para insertar en cursos, otro para insertar en inscripciones, pero como nosotros estamos trabajando un ejercicio de parques, entonces ahí ya estamos alimentando toda nuestra base de datos. ¿Sí? Y ya el número 7 dice, realice 3 consultas en donde se asocien mínimo 3 tablas. Vamos a hacer ese. ¿Les parece? Como ejercicio acá, pero entonces necesito insertar datos. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, señora. ¿y O cómo? sea que básicamente ahí tendríamos que hacer
tres registros, perdón, son de insertar datos para cada una de las tablas. Exactamente, sí, señor. ¿Se tienen que ser tres registros de una sola tabla o puede ser tres registros para diferentes tablas? Para diferentes tablas, maravilloso porque estás alimentando más tus datos y puedes hacer más consultas. Perfecto, sí, señor. Creo que alguien me iba a hacer alguna pregunta. Marisela, ¿tú vas a hacer alguna pregunta? Sí, señora. Dime. ¿Cómo usted hablaba de que la debía hacer por compañeros? Sí, Hay que definir algo ahí dentro del script para que usted sepa quién sí, definió qué cosa. sí, Donde señora. escribimos tipo así como escribió ahorita ahí. Exactamente, sí, señor. Autor. El nombre del autor y quién hizo antes del insert. Sí, señora. Ok. Los Otra cosita. puntos. Si ahí hablan de que usted habla de que serían 15, que en el caso de que trabajemos dos, ¿también tendríamos que cumplir las mismas 15 o serían 6? Serían las 15. O sea, si estás solita, 15, si estás en grupo, 15, si independientemente de la cantidad de estudiantes. ¿Alguien? Profe, Sí, los dime. puntos 5, 6 y 7 se entregan en un mismo archivo, se entregan, En un mismo bueno, archivo. porque es que tengo entendido que quieres un archivo completo de los 15, de las Sí, 15 sentencias de insert, ¿sí? sí, señor. Pero las sentencias de la creación de las tablas Es una van, sola. O sea, tienes un script para la creación de tus tablas, que es más o menos el que yo tendría acá, ¿cierto? Y ese, digamos que el grupo, cada uno, se comparte ese script, ¿ah? Y crean su base de datos, porque todos deben tener su base de datos para poder hacer las sentencias de insert. En este punto, creo que solamente hay un grupo que trabajó una sola base de datos. De resto, cada grupo tiene diferentes bases de datos entre los integrantes, entonces tienen que unificarla. Y al unificarla, pues si fue la de mi compañero, yo debo tener esa base de datos y para tenerla, pues lo mejor es compartir el script y lo ejecutan en su motor de base de datos y ya la tienen allí para hacer la inserción. quiere decir que el punto 5 es global, o sea, Sí, grupal, mejor dicho. exactamente. Sí, señor. Ah, ¿qué me quedó acá? Bueno, acá sí tengo que hacerlo. Listo, estoy insertando datos para poder hacer consultas, si no es imposible que hagamos el ejercicio. Alumnos, quedó así y el otro quedó y de curso. Listo. Profe, Dime. hola, qué pena interrumpirte. Empezaron hace mucho, ¿cierto? Sí, señora, hace una hora. Pues sí, yo tengo otra hora, entonces me confundí. O sea, No te como parece preocupes. 7. Las 8 en Colombia, no. La clase la estás grabando, ¿cierto? Sí, señor. Ok, ok. Qué pena. Gracias. Bueno, ¿pero tienes alguna pregunta? No, es que literal acaba de llegar y yo creí que apenas. O sea, es que tengo una hora distinta a ustedes, yo tengo una hora menos. Ah, ok. Entonces, aquí son las 7, pero son las 7 de Colombia. Ok. Entonces, no, igual la grabas, entonces yo Sí, sí, la miro por después ahí. puedes ver el Dale, dale, registro. gracias. Listo, bien. Entonces aquí ya tengo 2 registros en alumnos y tengo 3 registros en cursos. Voy entonces a inscribir a Juanito Pérez en matemáticas, en física
y vamos a inscribir a María Ordóñez, que es código 4, en física y vamos a inscribirla en química. Listo. Aquí ejecutó. Veamos que se haya ejecutado correctamente. Inscripciones no existe. O la escribí mal. 1, 2, 3. La tabla inscripciones no existe. Espérenme un segundo, yo le doy un select a inscripciones a ver qué me... Creo que no tiene inscripciones, sino inscripción. Ay, ¿dónde está? La creo como inscripción, no como Ay, inscripciones. sí, tienes toda la razón. Inscripción. Gracias. Listo. Corremos. Ahora sí. Listo. Bien. Entonces, sencillísimo, alumnos. Estos selects no los acepto. ¿No? Select asterisco from alumnos, no. ¿Qué tenemos acá? Select asterisco from alumnos y puedo colocar where, donde, espérenme que se me olvidan las columnas. Where ID alumno sea igual a 124. Solo para ver los datos de ese alumno, por ejemplo. Y acá, un numerito. Y aquí tengo el resultado. ¿Listo? Bien. Entonces acá tengo alimentado este select con un complemento where. ¿Listo? Puedo trabajar un select con from alumnos. Quiero saber cuáles son los alumnos que... Bueno, voy a hacer una compleja, ¿vale? Quiero saber cuáles son los alumnos que han escrito química. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo lo harían ustedes? Necesito saber los alumnos que han escrito química. ¿Química? Sí. Ahí colocaría where, colocarías la tabla que va la materia y igual a un string que diga química. La materia, vamos a ver. Igual, química. Profe, es que no me Dime. di cuenta cómo le está la tabla de las materias. Sería cursos, ¿no? Cursos. Ok. Es que estoy manejando y no le puedo poner tanto cuidado. Bien, ¿qué opinan de esto? Pues ejecutémoslo a ver si funciona. Error. Desconocida la columna cursos, where cláusula. No es tan olímpico, ¿no? No puedo decir esto. Entonces, ¿qué me falta? ¿No han estudiado eso? ¿No lo han estudiado, mis niños? ¿Todavía no hemos llegado allá? No, profe, yo todavía no he llegado allá. Ok, bueno. Entonces, ¿qué hago? Voy a adelantarles un poquito eso. Bien. Entonces, primero necesito saber los datos de los alumnos. Entonces, hago el select de estos alumnos.
¿Listo? Y voy a decirle que necesito hacer un join. ¿Quién me dice dónde aparecen esos? Inner join, inscripciones, ¿no? Porque es el enlace. Inner join, ¿con quién? Inscripción. ¿Y qué necesito? ¿Dónde qué? ¿Dónde alumnos? Punto ID alumno. ¿Sí? Es ID alumno. Sea igual a qué? A inscripciones. Perdón, ¿es inscripciones o inscripción? Inscripción. Punto, es inscripción. Inscripción punto ID del alumno, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Era en mayúscula. ID del alumno. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Aquí le estoy diciendo, mire, coja la tabla alumno en el campo ID de alumno y compárelo con la tabla de inscripción en el campo ID de alumno. Y si son iguales, entonces muéstreme que esto no está bien. Entonces, ¿qué necesito? Inscripción punto ID de curso sea igual ¿a qué? Al código del curso de química, que es, me perdí, es este, ¿cierto? Este. ¿Listo? Estos son los selects que a mí me interesan, los bonitos. Y aquí me dice desconocido inscripción ID de curso, no sé si. Word. Espere que está mal escrito. Ahora sí. ID alumno está mal. Inscripción. Inscripción está mal escrito. Pero lo copio. Alumnos. Ahora sí. Viene acá. Y me dice que María Ordóñez con ID 124, correo no tiene dato y con esta identificación es la que tiene inscrito química. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que revisar? Bueno, este select, hay muchas sentencias y complementos de select. Recuerden que el select es consulta y aquí a través del Word yo puedo trabajar operadores lógicos, es decir, que un campo sea igual a tal dato o que sea igual a tal dato. Yo puedo comparar que sea mayor, que sea menor. Esto es un universo gigantesco y quiero que ustedes aprovechen la oportunidad para explorar este gran universo de consultas que está basado en que estas consultas me funcionan si este diagrama está bien hecho. Si el diagrama no está bien hecho, nunca te va a generar resultados. ¿Listo? ¿Claro? Profe, una preguntita con respecto a las consultas. En el punto 7 indica que se deben hacer 3 consultas en donde se asocien mínimo 3 tablas. Sí. La asociación de esas 3 tablas, ¿cómo se verían? O sea, porque pues ahí veo que se está asociando la tabla de alumnos y la tabla de... Ah, ya, ya las miré. Ok, listo. Con el inner join, tú asocias tablas. Y aquí yo puedo asociar hasta 50 o más, O si sea, quieres. profe, cada que, por ejemplo, yo doy el select y escogí alumno, y después de que hago un inner join con inscripción, pues, ¿debo escribir otra vez inner join con la siguiente tabla? Sí, señor, así como lo estás Ok. viendo acá. Pero siempre y cuando, ojo, esto funciona si nosotros hemos hecho
bien la tarea, ¿no? Es decir, el diseño. Si no, no les va a funcionar. Por eso es que la profesora les molesta tanto con el diseño. ¿Ustedes recuerdan el ID de cursos? Yo no. Alumnos ¿El de la, ta- el de la de tabla de curso, inscripciones o el de la tabla de cursos? de curso. Es así, es igual a inscripción. Inscripción punto. ¿Cómo se llama? Creo que es igual, ¿cierto? Sí, eso lo dejamos igual. Ok. Chan, chan, chan. Donde esto sea igual a esto. Y entonces acá yo ya puedo, aquí ya tengo relacionadas mis tres tablas, ¿cierto? Vemos, ejecutamos y me aparece acá. Pero vamos a hacer magia. Aquí me está mostrando ID, nombre, correo de identificación, el ID del alumno, el ID del curso, el nombre del curso, química, con su número de créditos. Entonces aquí ya tengo los datos completitos. María está estudiando química, un curso de 4 créditos. ¿Listo? Y acá pues ustedes pueden incluso seleccionar los campos que quieren ver, no necesariamente todos. Entonces yo solo quiero ver el nombre, la identificación y el curso química, por ejemplo. ¿Mm? O aquí ya puedo decir, Profe, una pregunta. dime. Sí, señor. No sé quién está hablando. Para el Anderson. punto Ujú. número, Anderson, bro. Para el punto número 5, ¿nosotros tenemos que escoger el mismo diagrama o cada quien escoge el diagrama que hizo? No, tienen como grupo de trabajo tienen que escoger uno solo. Es decir, seleccionan un diagrama, si está bien elaborado, si no tiene observaciones, trabajan sobre ese y empiezan entonces a hacer todas las sentencias sobre ese diagrama. Profe, Ah, disculpa, vale, profe, muchas ¿cómo gracias. sacaste esa tablita de donde ibas guardando los atributos de cada, o sea, la base de datos, mejor dicho? ¿Cuál tablita? Una tablita que apareció ahí donde ya habías matriculado a María con... Esa Ah, es la consulta, la compañero. consulta. ¿Esta? Cuando tú le Ah, aparece ejecutas, te automático. aparece el resultado. Sí, Ah, vale, gracias. listo. Bien, bueno, esto es un universo grandísimo, pero quería darles estos pequeños tips para que ustedes empiecen a trabajar y a revisar cómo pueden construir consultas muy interesantes alrededor de esos diseños que han hecho. Pero también tengan en cuenta que para poder hacer consultas, pues debo tener datos dentro de la base de datos y debo tener mi base de datos bien elaborada. ¿Listo? Bueno, podríamos hacer un sinfín de cosas alrededor de este select, pero quiero que primero ustedes avancen en la construcción de las sentencias para creación, para inserción de datos. Y ya con eso empiezan a practicar y si tienen dudas, me comentan por el chat y podremos abrir un nuevo espacio para que hablemos solamente de estos select y resolvamos dudas al respecto. ¿Les parece? Pues ya Perfecto, sí, ahí, señora. con eso que usted hizo, tendría 3 selects, en realidad. Con esto que yo Y ahí hice, tiene 3 consultas. sí, pero recuerda que Sí, esta no la contando las valgo. 2 de arriba. Esta no la valgo. Ok. Clarísimo. Esta no es válida. Si alguien me pasa dentro de sus 15, el select asterisco from Esa no empleados, le gusta select porque asterisco. está muy fácil. No, pues esa no, esto no tiene mayor relevancia. ¿Cuáles tienen relevancia? Los que ya incluyen el where, el like, bueno, todas las sentencias que pueden, el group by, bueno, van a ver que cuando ustedes consulten el select, dentro de las referencias van a ver una cantidad de variantes muy interesantes que les permiten a ustedes hacer
esos reportes que yo les estaba pidiendo en la formulación del problema y que algunos lo incluyeron como entidades en el modelo, que eso no tiene validez, ¿no? Entonces, si aún dentro de sus modelos aparece esa entidad reportes, recuerden que eso tiene un no válido gigantesco. Eso no es relevante dentro de este problema que estamos trabajando. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas, dudas, observaciones finales? Profe, más que una Una pregunta, es pregunta. una petición. Sí, señor. Edgar, dime. ¿Será que su merced nos puede compartir ese ejercicio para guiarnos? Bueno, si ustedes lo quieren, claro que sí. Muchas gracias. Sí, señor, con gusto. Cristian, dime. Profe, discúlpame. ¿Ese select empieza desde el select from alumnos where ID alumno 124 o empieza desde... No, son dos diferentes. Son dos consultas diferentes. No, este está acá. Aquí, este es un solo select. Ya te lo Perfecto. idento para que sepan que va acá. Así lo identificas mejor, ¿cierto? Sí, estoy acostumbrado a la interfaz de Visual Ujú. Studio. Sí. De datos de alumnos que cursan química. Así me lo van a entender mejor. ¿Listo? Perfecto, profe, gracias. Listo. Entonces, les comparto, por supuesto, la grabación de esta sesión y les comparto el ejercicio, la imagen del diagrama que trabajamos y este script, que está un poquito desordenado, me disculpan, pero pues por temas de agilidad, de rapidez y de explicación, pues se genera de esta manera. Ah, bueno, guardémoslo de una vez para que sepan cómo se guarda. No me están viendo la pantalla, ¿cierto? Bueno, Sí, señora. es, Sí, señora, sí, así se ve. script, ejercicio. Listo. Yo lo guardo y lo comparto con ustedes. ¿Listo? Entonces acá ya me aparece script del ejercicio y se los enviaré. Se los envío por el equipo o el de Teams. ¿Listo? Para que puedan revisarlo y con ese pues empezar a trabajar si así lo necesitan. Bien. ¿Apreciaciones finales? ¿No hay? Todo claro como el agua. Gracias, profe. Excelente. Bien, entonces espero que con estos pequeños tips que les he dado avancen mucho mejor en el desarrollo de la actividad y por supuesto sigo atenta a cualquier inquietud, novedad, preocupación u observación que tengan frente al desarrollo del trabajo. Feliz noche para todos. Igualmente, profe, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, feliz profe. noche. Hasta luego. Gracias.